Bienvenidos al Oído de Sebastián. Un saludo muy especial, bienvenidos al Oído de Sebastián, soy Oscar López Noguera y los saludamos desde el Canal 2 y por todas las redes sociales, desde el que yo llamo el centro de Cali, que es ya en el sector de los Cámbulos. Para mí ya el centro que todos conocimos, otras generaciones conocíamos como el centro, ya eso está mucho más allá. Este es el centro de Cali porque de aquí para allá, hacia el sur, lo que hay es gente, unidades residenciales, crecimiento vertiginoso de la ciudad, no obstante la pandemia, y bueno, es un fenómeno que analizaremos más adelante. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy clave, que es las redes sociales, las redes digitales, los podcasts y sobre todo, cómo en medio de toda esta transformación que hemos vivido en estos 7 meses largos de tener esta contingencia del coronavirus, cómo se han transformado todos estos elementos. Y tengo un invitado muy especial, es un honor para mí tenerlo aquí. Se llama Lobsan Salguero, es profesor, podcaster, ojo a esa palabra, podcaster, y además publicista, muy reconocido en Cali y en Colombia. Lobsan, bienvenido al Oído, Sebastián. Oscar, muchas gracias, y para todas las personas que nos están acompañando en su casa, juiciosos, cuidando la cuarentena, cuidando la salud propia y la de los demás, pues un saludo muy grande y que bueno, volver a vernos. Hace rato no nos veíamos, ¿no? Hace rato no nos veíamos, pues las circunstancias. Lobsan me acompañaba en el programa, eventualmente en la Javeriana, estuvo con nosotros en el programa de La Franja, que en algún momento, te cuento que aquí y a los oyentes, que en algún momento volveremos. Hay que esperar que pase un poquito toda esta pandemia y que haya las posibilidades y las condiciones. Bueno, Lobsan, ¿cómo es así que ya uno es un podcaster? Cuénteme qué es un podcaster. Mira, hace más o menos unos 6 años, por esas vueltas de la vida, un amigo me contó que estaba haciendo podcast en Bogotá. Y pues yo realmente no entendía mucho la cosa para dónde iba, pues me parecía como un poco extraño. Por ejemplo, yo con los audiolibros, si lo queremos ver como un producto paralelo, nunca he podido, me aburren, me desconecto muy fácil. Entonces, pero él me contaba que era el canal que estaba, digamos, en crecimiento franco a nivel internacional. Comencé a escuchar, me gustó el formato, entendí que, por ejemplo, lo que hace la maestra Diana Uribe, que hizo pues en Radionet y luego en Caracol durante muchos años, realmente era un podcast, en radio, pero podcast. Entonces, pues yo lancé un podcast que se llama, porque aún está en Spotify, en Deezer, en todas estas aplicaciones, Hablemos de Mercadeo. Y básicamente lo que hacía Oscar era tomar el material que utilizaba en clase, como el discurso de la clase, y lo grababa en un celular normalito, no se necesita un celular por allá de 4 millones de pesos, un celular normalito, un Motorola G creo que era. Y con esto grababa los audios y por allí mismo en una aplicacioncita que se llama Spreaker, lo subía y lo hice como 5. Oscar, y me aburrí porque no sabía esa vaina, qué pasaba con eso y sentía que estaba ahí como perdiendo mi tiempo. Hasta que un amigo, los dejé de hacer como 2 meses, un amigo me llamó y me dijo, oiga, usted no volvió a hacer podcast y hace falta, hermano, porque es que es como si uno lo tuviera aquí atrás en el carro echándole el cuento. Entonces entendí que había una conexión muy interesante, seguí con el podcast, tuvimos como 70 episodios de ese podcast, y el año pasado, en octubre, me llamaron de Caracol Podcast, pues Caracol, entendiendo las dinámicas del mercado, abrió una categoría de podcast dentro de sus productos. Me llamó, yo les propuse hacer un podcast que se llama El arte de la guerra publicitaria, que es, digamos, un producto que yo estoy escribiendo hace un par de años, pues se convirtió en podcast y luego va a estar en libro. Y ahí voy. Y hasta, bueno, ahora en pandemia, creé un podcast de algo que no tiene nada que ver con mercadeo ni con publicidad, porque necesitaba limpiarme el alma, la cabeza. Entonces hice un podcast que se llama Cosechando Historias, que son básicamente llamadas telefónicas a amigos muy cercanos, para que contaran un poco cómo, digamos, han sido resilientes en algún momento de su vida ante alguna dificultad, como un canal para poderle explicar a otra gente que sí se puede ser resiliente, que se pueden sacar las cosas adelante, que podemos con esfuerzo y con disciplina conseguir realmente muchas cosas. Entonces, son las historias de ellos. Se presentó ese podcast a la convocatoria 2020 de estímulos de la Secretaría de Cultura y nos ganamos uno de los apoyos de la alcaldía, y con esto estamos haciendo la producción de toda la primera temporada y promoviéndola para que mucha gente la conozca y conozca las historias de gente de Cali que se camina en la ciudad, pero también que se la sufre, Oscar, porque así es esta bella ciudad, nos pone a sufrir de vez en cuando. Sí, el podcast, pero el común de la gente no es lo mismo que el youtuber, no es lo mismo que el influencer, que ya vamos a hablar si esos son, digamos, qué pasó con esas tendencias, que con la pandemia tenemos una serie de conocimientos sobre el tema que ya, como todo, ¿no? Esos son productos que ya pasaron,
que ya pasaron su cuarto de hora, por llamarlo de alguna manera, sino ya el podcast es algo ya de contenido serio y es algo sobre todo que va a generar una rotación muy importante porque le atañe a gente de Colombia como a gente de Nueva Zelanda, que en fin, obviamente están en español, pero después se pueden traducir en inglés. ¿Cuál es esa virtud del podcast y cuál es la gran diferencia con otras apuestas, como les decíamos, que realmente han pasado, como dicen, pasan sin pena o pasan con mucha gloria, pero pasan? Mira, esto funciona así. Pensá por un momento en una conferencia que estés viendo en YouTube, estás en la oficina, te mandaron una conferencia de hora y media, tal, y la estás viendo y súper conectado, pero tienes que irte a hacer una vuelta porque te vas a mover, ni siquiera vas a salir del edificio, sino que vas del quinto al primer piso, vas a hablar con una secretaria, entregar un papel y volver, pero no te quieres desconectar de la conferencia. Entonces, claro, pues no se puede uno ir con el YouTube abierto por toda la oficina porque además van a pillar que está uno haciendo otra cosa, para los que les ponen problema por eso. Entonces, lo que hace el podcast es que coge los audios y los convierte en audio bajo demanda. Es decir, yo estoy escuchando un podcast, sigo con el ejemplo de, bueno, no sé, uno de psicología que me gusta mucho, que se llama Entiende tu mente. Entonces yo estoy escuchando un episodio sobre la ansiedad o sobre cualquier cosa, me parece muy chévere. Lo estoy escuchando en mi computador y luego paro en el computador, abro en el celular cojo el podcast en el mismo instante en el que lo dejé en el computador, como Netflix, como estas plataformas de video bajo demanda, y lo sigo escuchando. Entonces yo escucho Lobsan Salguero, yo escucho podcast cuando saco los perritos al parque, cuando hago ejercicio de vez en cuando lavo platos todos los días, cuando estoy haciendo algún trabajo, digamos, como muy mecánico, de algo gráfico, lo pongo aquí como una compañía, como alguien que me está contando algo, y si me aburro, pues lo paro y me voy para otro tema. Entonces, esa es la magia del podcast. Obviamente, la mayor cantidad de contenido está en inglés, pero en español hay millones de podcasts del tema que te ocurra. Si quieres un podcast sobre recetas, hay podcasts de recetas. Si quieres uno sobre sexo, droga, rock and roll, política, mercadeo, historias, lo que sea. Es, digamos, que un medio muy amable porque tengo yo el control. Ya estamos con temas de pauta, ya hay pauta en los podcasts porque pues, finalmente es un negocio, es una plataforma y pues de algo hay que comer todos, las empresas, los que hacemos estas vainas. Entonces también digamos que va evolucionando, no es el reemplazo de la radio definitivamente, porque la radio tiene otra dinámica, la radio tiene unos ritos de consumo muy diferentes, que uno se prepara para escuchar radio, pone el radio, no sé qué, se concentra. Entonces no me hables que espérate que está hablando alguien en radio con un tema que me interesa, aquí yo lo puedo parar, digo, contame. Ok, gracias, luego le doy play y sigo escuchando donde estaba. Entonces, eso es básicamente lo que pasa con el podcast y en mercadeo, pues es una forma gigante de conectarse con los clientes y decirles, venga, yo les cuento, usted me compra de estos marcadores, pues venga, yo le cuento qué puede hacer con esos marcadores y le comienzo a contar una historia muy novelada si quiero, o muy en plan profe si quiero, o muy en plan radionovela si quiero, porque así existen. Y ahí voy haciendo una relación bonita con el consumidor también. Es básicamente eso lo que uno hace en podcast. O sea, realmente es ahí sí como dicen, una reactivación y una reinvención de un elemento que ya estaba ahí cautivo, pero que Lobsan, tal vez con la pandemia y con la contingencia, pues le ha abierto más a la gente la posibilidad, sobre todo a personas como usted, de ser podcaster. Sí, claro. Yo, como te digo, venía con el tema del podcast hace un tiempo, pero sí es evidente que los productores, porque pues están los productores y los que consumimos también el podcast, los productores se multiplicaron, porque además se dieron cuenta que había mucho tiempo libre, entre comillas, que realmente nunca estuvo libre, pero había tiempo disponible para explorar otras cosas. Entonces, claro, el que escucha podcast dice, bueno, pues ahora tengo la disponibilidad de sentarme en el computador, investigar, buscar el programa, no sé qué, y de qué voy a hablar. Entonces yo, pues a mí me gusta mucho escuchar reggaetón, pues voy a contar la historia del reggaetón. ¿Por qué? Porque me da la gana. Es decir, porque obedece a mi pasión frente a un tema. Y de pasión en pasión se van armando canales, se van armando playlists, se van armando incluso interacciones entre podcasters. A mí me invitan eventualmente a podcasts de otras personas y yo invito gente a mis podcasts también, porque también hacemos como comunidad alrededor de un tema. Entonces es otra manera, eso se llama marketing relacional o inbound marketing, que es como el término técnico, que es como también hacer ese tipo de relaciones con la gente. Muy bien, vamos a hacer una pausa y ya continuamos con Lobsan Salguero. Aquí, hoy hablando de los podcasts, y ya vamos a continuar para saber cuál es la diferencia entre un podcast, un influencer, un youtuber
y un desocupador, que también lo vamos a ver. Los que viven opinando a veces en redes sociales, que opinan demasiado a veces y opinan muchas veces tendenciosamente. Ya regresamos. Hola, este es un saludo desde La Tijeretería, una peluquería super guau en el sur de Cali para Al Oído de Sebastián, un programa que también nos encanta a todos. Bueno, en La Tijeretería está ubicada en un centro comercial que se llama Puerto 125, en Pance, de contenedores, una cosa fantástica. Y La Tijeretería es una peluquería que ofrece todos los servicios: corte, color, uñas, depilación, tratamientos. Y aquí están nuestros artistas, más de 15 años de experiencia trabajando. Bueno, los esperamos en este sitio que de verdad es mágico y donde ustedes pueden hacer todo lo que quieran para su look. Nos vemos en La Tijeretería, Al Oído de Sebastián. Chao, chao muchachos. Chao. Muy bien, el mercadillo en diagonal al frente del Gato de Tejada, 311-712-5628. Ustedes pueden llamar y siguen los domicilios en todo este sector del oeste de Cali, Santa Teresita, Santa Rita, Normandía, Versalles, Centenario. Toda esta zona de San Antonio está cubierta con los domicilios del Mercadillo del Río. 311-712-5628, las frutas y verduras directamente del campo al río Cali. Muy bien, seguimos aquí, nos preguntan un seguidor de Al Oído de Sebastián sobre el tema de optimizarte. Les vamos a confirmar el número telefónico: 318-707-6399. 318-707-6399. Estas mesas de optimizarte que nos cuenta Jorge López, su creador, y quien ha jalonado este emprendimiento y sobre todo en esta pandemia, que especialmente las están pidiendo para Medellín, para Bogotá. Pasa con los caleños, tenemos más balcones aquí, y qué bonito en este diciembre, después de un año tan duro, cambiarle la vista al balcón con una mesa de optimizarte. Seguimos en esta entrevista especial con Lobsan Salguero, periodista, podcaster y publicista. Bueno, Lobsan, ¿cuál es la diferencia entre un podcast y un influencer? Vamos explicándole eso a los televidentes. El podcast es un medio, es un canal. Entonces yo tengo, digamos que si pienso en hacer un plan de mercadeo, un plan de comunicaciones, yo digo, mi mensaje, pensemos en, no sé, en salsa de tomate o en política, como producto normalito, pues. Yo tengo que llegarle a mis consumidores. Entonces yo utilizo televisión abierta, televisión gratuita, yo utilizo la prensa. Yo utilizo la prensa en web, que tiene dos estructuras diferentes en internet. Yo utilizo radio, yo utilizo televisión, pero también puedo tener algún tipo de pauta dentro de los productos de Netflix, por ejemplo, que los protagonistas tengan mi marca de mi ropa, de mi producto, de mi salsa de tomate o lo que sea. O también puedo crear debates, digamos, en YouTube. ¿Sí? Esa sería como mi gran parrilla de medios, más las vallas, más todo esto que hay en publicidad exterior. El podcast es un canal. Es un canal que lo que hace es entregarle información a la gente. Entonces, yo me vuelvo influencer cuando mucha gente cree en mí. Y la gente puede creer en mí porque me vio en YouTube, o porque me vio en prensa, o porque me leyó en una revista, o porque vio un canal mío en YouTube propio, no porque alguien me entrevistó. Entonces, realmente un influencer es una persona que tiene pues, un nivel de influencia en los demás, que la gente le cree, pero allí hay que distinguir una cosa, Oscar, y para todos los que nos están viendo y escuchando, y es que no todo sirve para todo. O sea, es decir, el influencer que se hizo famoso o popular, entre comillas, pues,
porque no sé, es muy grosero, o hace chistes subidos de tono, morbosos, o siempre anda pues con mujeres así súper despampanantes, pues funciona bien para la discoteca, para un hotel, para condones, para trago, para ropa, para cosas de ese tipo, que está muy bien. Pero yo no lo voy a poner a él a que venda un conjunto residencial, porque de pronto hay una cosa como extraña en el contenido, o no lo voy a poner a él para que recomiende la clínica no sé qué, porque hay algo extraño en el contenido allí, como que no tiene una cosa que ver con la otra. Entonces lo importante es entender que los influenciadores grandes pues son complejos porque no te van a servir para todas las cosas, y son más interesantes los chiquitos o microinfluenciadores, que son personas que son reconocidas por un solo tema. Entonces la persona que solamente habla de maquillaje para los ojos. Ese es un microinfluenciador por su tema, pero puede tener un alcance amplio porque hay millones de personas que quieren aprender su técnica para delinear o maquillar los ojos. Entonces, finalmente es eso. Un podcaster puede o puede no ser influenciador. Simplemente puede ser para mí una fuente de información, como que yo escucho y aprendo. O si ya tiene una posición definida, no sé qué, entonces sí puedo comenzar a pararle bolas y a decir, ve, este puede ser interesante. Hay un caso con un personaje que se llama Diego Rusarín, un brasileño mexicano. El tipo hace podcast y hace programas en YouTube que nacen el podcast nace desde YouTube, lo que hacen es sacar el video y el audio. Y el tipo habla sobre filosofía, sobre diseño, sobre política, sobre economía, y ya es una persona que es invitada a conferencias, y ya es una persona que da, digamos, una posición fuerte y tiene 20.000, 30.000 views por cada uno de los videos. Entonces sí, él puede estar ya, digamos, como pasando esa línea. Y hay otros que han hecho el mismo proceso. Sam Harris, por ejemplo, también estuvo en el mismo proceso, bueno, y así. Entonces, esa es, digamos, como la gran diferencia. Es más técnica que cualquier otra cosa. Yo diría, Lobsan, que un podcaster es más un líder de opinión y un generador de opinión, y un influencer es un generador de tendencia, tal vez. Una tendencia, pero que... Sí, puede ser por allí, puede ser por allí la cosa, porque finalmente... Una tendencia pasajera, por llamarla de alguna manera. Yo creo que claro, el primer youtuber o influenciador que tal vez tuvo Colombia fue Andrés López, ¿no? Y hay que ver, ahora preguntamos, ¿dónde está Andrés López? ¿No? ¿Te acuerdas? Ese fenómeno que hubo con Andrés López, el humorista, y ahí empezó el tema un poco de los influencers, los youtubers, y lo mismo estamos viendo ahora tras la pandemia, que muchos influencers y muchos youtubers que sonaban mucho entre los jóvenes, pues como que se agotaron. Además, la mayoría son libreteados, no son originales, no son espontáneos, sino hacen parte de un libreto de empresas dedicadas a crear youtubers e influencers. Todo tiene su ciclo. Todo tiene su ciclo. Yo diría que mucho antes de Andrés López estaba un personaje que yo recuerdo que se llamaba Clímaco Urrutia. ¿Te acordás, Oscar, de Clímaco Urrutia? Era un personaje de un comediante de apellido Santos. Jaime Santos era el actor. Conozco a su hijo, era amigo en la juventud. Y era un personaje cachaquísimo, súper rolo, pero tenía una posición, digamos, que hablaba de política y hablaba de no sé qué, y hablaba de escándalos. Y fue un poco lo que vino luego a reciclar Jaime Garzón en su momento con sus personajes, y luego lo que vino a reciclar Andrés López con su stand-up, que lo que pasa es que ya le dio otra estructura y lo sacó del parque. El mérito de Andrés López es que saca al cuentero del parque, del sombrerito, como lo tenemos aquí en San Antonio, sí, señor. Y lo pasa a un teatro donde ya hay un público grande, donde hay todo un diseño del vestuario, de la ropa, de tal, y le da nivel, lo pone en un DVD y pone a la gente, y la saca del parque y se lo lleva a su casa. Creo que es un poco la estructura. Bueno, muy bien, Lobsan. Recordémosle el podcast y sobre todo lo que pueden encontrar todos los seguidores de Al Oído de Sebastián. Claro, pueden entrar a la página Lobsan, como mi nombre que está por allí en los créditos, es lobsan.co. Lobsan.co. Allí van a encontrar todos los podcasts que yo tengo en este momento al aire, que son Hablemos de Mercadeo, El Arte de la Guerra Publicitaria y Cosechando Historias. Y pues por allí me pueden contactar, está también el Instagram, Facebook, todas estas herramientas, incluso creo que WhatsApp. Si quieren, digamos, profundizar en el tema del podcast, les puedo recomendar algunos que a mí me gusten, que no quiere decir que sean buenos, pero pues me gustan, o buenos para ustedes. Pues por allí yo todo el tiempo estoy como publicando cosas sobre mercadeo, sobre publicidades, sobre podcasting. Recomendadísimos, pues dense una pasadita por allá por la página y de ahí comenzamos con la conversación. Y Oscar, muchas gracias por el espacio. No, todavía no nos vamos. Tengo otra pregunta. Otra pregunta, Lobsan, es sobre todo el tema de que este es un ejemplo de cómo comienza a cambiar también el tema de la comunicación, o sea, sobre todo la comunicación digital.
que es lo que creo que es ahorita el gran devenir que están viviendo universidades, colegios, oficinas, instituciones, empresas, que es cómo ser más eficientes en esa comunicación digital, porque además, pues no obstante que ya mucha gente salió a la calle, pues muchas empresas se mantienen en el teletrabajo, porque no quieren tener aglomeraciones, que como se está viendo, Lobsan, podría haber un rebrote. Entonces, esto es sacarle el jugo a la comunicación digital. Sí, mira, allí hay dos reflexiones con eso, y es que leía a Gaviria, al rector de la Universidad de los Andes, decía que las universidades iban a terminar convirtiéndose en plataformas, un artículo de estos días. Y básicamente lo que nos muestra él, no fue un artículo, fue un podcast que salió muy bueno de él. Y él lo que decía es que, pues finalmente yo lo que voy a hacer es, yo quiero tomar un curso sobre, no sé, lenguaje pictórico de las marcas, pero lo puedo tomar en España, lo puedo tomar en Argentina, lo puedo tomar en Gran Bretaña, y yo podría traer ese título de ese curso que tomé y convalidarlo para que los Andes, ICESI, la Javeriana, la Universidad del Valle, la Santiago, la Autónoma, cualquier universidad lo convalide. Lo que él plantea es eso, ¿no? Que ese va a ser como el gran futuro en cuanto a las universidades. En el tema de los trabajadores hay un debate muy fuerte ahora, Oscar, porque se está hablando de quién va a pagar el agua, la luz y el internet, y como dicen los gringos, el café. O sea, ¿quién me paga el café durante estas 8 horas que yo estoy sentado aquí en mi oficina trabajando para la empresa a través de mi computador que yo compré con mis ahorros, con una silla que no es necesariamente ergonómica, y etcétera, etcétera, etcétera? Hay una discusión bastante fuerte en este momento en Europa, pues que ya se dieron cuenta que definitivamente están entrando a segunda ola. Vamos a ver la segunda ola qué tan fuerte es. Acá tenemos un gran problema de indisciplina de todos pasamos por allí en mayor o menor medida. Son muy pocas las personas que se han quedado cumpliendo la cuarentena como se hizo en la primera etapa, porque pues hay que comer, hay que salir, hay que vivir, hay que hacer mercado, hay que ir a saludar a los viejos de vez en cuando, con toda la precaución. Entonces creo que esto viene para quedarse. Yo me imagino un futuro muy cercano en la educación donde a mí me digan, tenés un curso sobre marketing digital como el que estoy dictando ahorita con la Javeriana, y si lo vas a dictar presencial te pagamos a 50 pesos la hora, y si lo vas a dictar virtual te lo pagamos a 40 la hora. Entonces yo digo, pues a 40 y me quedo en mi casa. Y el estudiante lo mismo, si lo querés recibir presencial te vale 100 pesos, si lo querés recibir virtual te cuesta 80 pesos, ¿no? Yo lo recibo virtual y ya, yo armo mi programa. Entonces creo que va a terminar allá la cosa, y el tema del teletrabajo viene muy, muy fuerte porque hay gente que no va a querer devolverse al otro formato. Hay muchas empresas que se están dando cuenta que se ahorraron un pocotón de plata, y también la posibilidad de tener talento regado por todo el mundo. Entonces yo creo que la pandemia, por supuesto, hay muchas muertes y mucho dolor en esto, pero creo que con el paso del tiempo vamos a verlo como una pequeña y muy amable y amorosa patada en los cuartos traseros para poder realmente dar el salto digital. Creo que para allá va a ser una de las reflexiones. Y también pues para ver los errores como sociedad y como estructura. Entonces creo que también nos genera unas reflexiones importantes allí. Así es, Lobsan, realmente lo que usted dice es evidente, y el tema sobre todo proyectado. O sea, la pandemia no se va a ir cuando llegue la vacuna, pero muchas cosas están cambiando. Por ejemplo, yo no le veo mucho futuro a los congresos presenciales, sino más digitales. Una empresa saca números, viaja a Cartagena, 300 personas, ¿cuánto nos cuesta? Hagámoslo por Zoom. ¿Va a ser así o no? Claro, claro, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Allí, yo creo que allí hay varios retos. Uno de ellos, bueno, obviamente la estructura, que cada vez estamos mejor, o sea, cada vez uno consigue fibra óptica mucho más barata, y más redes, pues, del proveedor que uno quiera. Ya uno decide el problema del que quiere meter, pues, con el proveedor. Pero yo creo que más allá de la estructura, que es una cosa que va a cambiar muy rápidamente, ya vimos lo de Elon Musk con los satélites estos que están en Canadá haciendo pruebas para dar internet de alta velocidad satelital, o sea, cualquier parte del mundo. Yo creo que el gran reto es la actitud de nosotros, la actitud de nosotros. Es decir, estoy realmente yo capacitado en temas de autoconocimiento y de autodisciplina como para estar en una reunión 4 horas con mi jefe y de ahí sacar cosas provechosas, o en esas 4 horas voy a estar con un ojo aquí y aquí me estoy viendo el partido, porque yo lo he visto con alumnos en varias universidades y con compañeros que también cuentan la historia, que están aquí en estos días que fue el partido de Colombia, estaban acá con un ojo y aquí se veía el reflejo del partido, y acá estaban en clase, ¿entiendes? O sea, ya es un tema más como seres humanos de que realmente entendamos que esto te exige el mismo nivel de concentración y el mismo nivel
digamos, de atención que si estuvieras ahí sentado calentando puesto. Cuando eso suceda, los saltos van a ser enormes, porque yo voy a poder trabajar en la empresa donde yo merezca trabajar, donde yo quiera trabajar, sin importar que esté aquí. Ya entonces la movilidad va a ser menor, etcétera, 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 y vamos a comenzar a volver a echar raíces como antes de los millennials. Es decir, estamos dando el giro completo a la generación y vamos a volver a necesito una buena casa, necesito un buen espacio, necesito plantas en mi casa porque no puedo vivir únicamente a punta de concreto. Entonces, pues si tengo plantas, ¿por qué no le echo a esa vaina unas semillitas y saco zanahoria y arranca todo el discurso de las huertas caseras? Ya es hasta el impacto que puede tener solamente hablando de teletrabajo y de telestudio, teleeducación, ¿sí? Y learning. Entonces, sí creo que por ahí va la cosa. Sobre todo yo lo veo mucho en el tema citadino, en las ciudades como Cali, como Palmira, las ciudades grandes. Tal vez en los municipios no haya la interconectividad y no hay las posibilidades. Pero, por ejemplo, un podcast como el suyo hoy en día lo pueden ver en cualquier parte del mundo. A eso me refiero yo. Yo creo que el tema formativo, educativo, tiene mucho más solvencia. Tal vez de pronto los conciertos, los eventos, por la falta, los partidos, pues eso sí necesita la gente más adelante. La gente debe volver. Pero hay elementos como la educación, como usted dice, que las universidades van a tener grandes plataformas digitales. Lo importante es a mí que se prepare, como dicen, el tema de quiénes son los que van a estar frente a la cámara, frente al computador, frente al estudiante, pero por una pantalla, porque creo que ahí es donde está la clave de todo lo que sigue, formar la gente para poder hablar frente a una pantalla. Sí, es de parte y parte, es de parte y parte. Yo te puedo decir que de alguna universidad me contaban en estos días que tuvieron un gran problema porque muchos profesores desertaron, porque ya eran personas, digamos, con una brecha generacional larga, personas mayores, que definitivamente hicieron el ensayo, pues el semestre pasado tocó porque estamos en la mitad del cuento y ya fue como de una semana a otra te volviste profesor virtual, que eso fue un tema que nos costó mucho, muchísimo, muchísimo, pero ya para el segundo semestre muchos profesores dijeron, yo no le vuelvo a jugar a ese jueguito, ya tengo la espalda jodida, el cuello jodido, me duelen las nalgas, estoy cansado de las piernas, me fregó la vena varice, lo que sea, yo eso no le vuelvo a jugar. Entonces también va a darse ese proceso, ¿no? Como que va a haber una evolución o una transformación, como lo queramos ver, en gente que dice, yo a lo digital no le meto, yo le meto a lo presencial, pero a mí lo digital, yo no quiero eso en mi vida. Y va a ser tan valioso, y ahí vamos a ver otro tipo de segmentación que le suma uno a todas las que ya existen, y es quién tiene filiación por lo digital y quién tiene no filiación por lo digital. Así es, Lobsan. Lobsan, o nos reinventamos o nos sacan. Más o menos, ¿no? O nos autosacamos en todas las ocupaciones, en todas las actividades y sobre todo en aprehensión del mundo digital. Así es. Yo le juego más más que reinventarnos, a redescubrirnos. Me gusta más la palabra, redescubrámonos, me gusta más esa palabra. Yo lo siento más así porque finalmente todo ese tiempo de encierro, pues llega un momento en que Netflix te aburre, que el podcast te aburre, que todo te aburre. Plancha y la lavalosa te aburren. Todo te aburre y lo que haces es comenzar a mirar para adentro y decir, a mí me ha gustado toda la vida, no sé, tejer. Pues voy a comenzar a tejer. Claro, sí, señor. No descubriendo nada afuera, sino que me estoy redescubriendo a mí mismo, decir, pues me voy a dar permiso para tejer. Tengo solucionada la comida, ojalá, tengo solucionada la comida, el alojamiento. No voy a salir a cine, no voy a salir a comer, no voy a salir a rumbear. Pues bueno, esa plata me va a comprar un par de agujas, ahí arranca toda la circularidad del negocio digital y arranca la gente en su casa a darse el permiso, es darse el permiso de decir, a mí me gusta cultivar matas en mi casa, ¿y qué? Me gusta hacer pan, ¿y qué? Es eso. Bueno, Lobsan, se nos agotó el tiempo, ha sido un gusto, realmente un honor tener a Lobsan Salguero. Muchas gracias por acompañarnos. No, a vos por la invitación. Y pues nada, para todos y todas los que me están escuchando, el mundo del podcast es muy bonito. Métanse, escuchen, aprendan, compartan y eso nos permite romper unas barreras gigantes de comunicación y de educación. Entre más la democraticemos, más vamos a poder crecer. Gracias. Muy bien, muchas gracias a Lobsan Salguero. De esta manera cerramos Al Oído de Sebastián. Saludamos a todos ustedes los que nos han seguido durante esta media hora. Muchas gracias por acompañarnos tanto en el canal 2 como en todas las redes sociales. Y nos vamos con los patrocinadores de Al Oído de Sebastián. Nos encontramos la próxima semana a esta hora con más invitados especiales y temas de actualidad, donde aquí
sobre todo tratamos de construir sociedad. Un abrazo para todos. Hola, este es un saludo desde La Tijeretería, una peluquería super guau en el sur de Cali para Al Oído de Sebastián, un programa que también nos encanta a todos. Bueno, en La Tijeretería está ubicada en un centro comercial que se llama Puerto 125, en Pance, de contenedores, una cosa fantástica. Y La Tijeretería es una peluquería que ofrece todos los servicios: corte, color, uñas, depilación, tratamientos. Y aquí están nuestros artistas, más de 15 años de experiencia trabajando. Bueno, los esperamos en este sitio que de verdad es mágico y donde ustedes pueden hacer todo lo que quieran para su look. Nos vemos en La Tijeretería, Al Oído de Sebastián. Chao, chao muchachos. Chao. El Mercadillo del Río, en el 311-712-5628, un mercado campesino a tu alcance en el oeste de Cali. Dirección Bugueña, justo al frente del Gato de Tejada, donde ustedes pueden encontrar todas estas frutas, verduras, incluso pan artesanal al mejor precio del oeste de Cali. 311-712-5628, justo al frente del Gato de Tejada.